Necesito hablar con tu padre sobre un incidente relacionado con un robo. ¿Está en casa ahora? Sí, está aquí. ¿Te gustaría hablar con él? Por un momento, el oficial pareció confundido por mi tono, pero finalmente respondió, sí, por favor, déjame verlo. Lo conduje al interior y abrí la puerta. Mi padre está aquí, le dije. El oficial pareció sorprendido al ver a mi padre de pie allí. Este evento ocurrió hace unos meses, añadí. Soy James, un estudiante universitario. Últimamente, he estado considerando un trabajo en una gran empresa, pero hay algo que aún no estoy seguro de hacer, si tomar el control de la empresa de mi padre o no. Verás, él es el presidente de una pequeña fábrica. Cuando era más joven, soñaba con dirigir la fábrica y ocupar su puesto como presidente, pero a medida que pasaron mis años rebeldes, esos sentimientos desaparecieron. Empecé a sentir vergüenza por mi padre, siempre cubierto de manchas de aceite por su trabajo. Incluso ahora, como adulto, todavía hay una parte de mí que siente lo mismo. Sin embargo, después de trabajar en trabajos a medio tiempo, he desarrollado un profundo respeto por él. Siempre ha trabajado incansablemente, apoyando a muchos empleados y sus familias. Pero aún así, la imagen de un oficinista en traje trabajando arduamente parece de alguna manera más atractiva que la vida humilde de mi padre en la fábrica. Un día, mientras comprábamos con él, de repente nos llamaron desde atrás. James. Mi padre y yo nos dimos la vuelta para ver a un hombre de su edad, Jack. ¿Cuánto tiempo sin verte?, nos saludó Jack. Resultó que Jack era un antiguo compañero de la preparatoria de mi padre, ahora con traje representando una empresa de renombre. Después de mencionar su exitosa carrera, le preguntó a mi padre, ¿finalmente tomaste el control del negocio familiar? Mi padre respondió, bueno, sí, seguimos saliendo adelante. Jack sonrió con desdén. ¿Una fábrica como la tuya? Realmente has hecho algo, ¿verdad? Como presidente, y eres solo un graduado de preparatoria. Eso es imposible. Qué patético. Me quedé sorprendido por las palabras de Jack. Sabía que mi padre había tomado el control de la fábrica después de la preparatoria, pero nunca esperé que un ex compañero de clase se burlara de él de esa manera. Jack continuó sonriendo con suficiencia a mi padre. No logré hacer crecer la fábrica, a pesar de mis sueños de expandirla cuando era más joven. Simplemente no tenía sentido para los negocios. Así que, ese sueño nunca se cumplió. Supongo que podrías reírte de ello. Soy bueno con mis manos, pero no con los negocios. Aún así, al menos no nos fuimos a la quiebra. Jack encontró esto gracioso, riendo a carcajadas y dándole una palmada juguetona a mi padre en el hombro. Eres bueno con las manos, pero no con la cabeza, ¿eh? Pero bueno, al menos no te fuiste a la quiebra. Honestamente, pensaba que tipos como tú ya habrían fracasado. Se rió. Después de un poco más de charla, Jack mencionó que tenía que volver a trabajar y sugirió ponernos al día en la próxima reunión antes de irse. Mi padre se veía incómodo después del encuentro. Volteándose hacia mí, dijo, continuamos. Reanudamos nuestras compras, pero mientras caminábamos, no podía quitarme la sensación de que el trabajo de mi padre estaba siendo ridiculizado, y no dije nada para defenderlo. En mi mente, la magnitud de la fábrica de mi padre y su rol como presidente parecía menos impresionante comparado con el atractivo de un trabajo corporativo. Unas semanas después, por casualidad, la asociación de exalumnos de mi padre organizó una reunión en el bar donde trabajaba a medio tiempo. El bar estaba lleno, y tuve pocas oportunidades de atender la mesa donde estaban los excompañeros de mi padre. Al principio lo consideré una suerte, pero cuando finalmente tuve que ir a esa mesa, me sentí avergonzado de servirle bebidas a los viejos compañeros de mi padre. Aunque me sentía incómodo, no dije nada, ya que era mi trabajo. El bar tenía habitaciones privadas, y cuando entré a la habitación donde estaba la reunión de exalumnos de mi padre, él, que casualmente estaba cerca de la puerta, sonrió y me saludó. James, ¿eres el hijo?, le preguntó a la mujer que estaba sentada junto a él, quien me presentó como su hijo. Saludé amablemente a todos y serví las bebidas, mientras trataba de mantener la seriedad y la compostura que mi padre siempre mostraba. Sus antiguos compañeros de clase me hicieron bromas mientras servía, y yo reía incómodamente con ellos. Jack, sentado cerca, se dio cuenta y habló. Nos conocimos hace no mucho, ¿verdad, James? ¿Sigues pensando en tomar el control de la fábrica de tu padre? Respondí honestamente. No, aún lo estoy considerando. Jack, claramente borracho, declaró en voz alta. Olvídalo. El negocio de tu padre no tiene nada de qué presumir. Deberías trabajar en una empresa como la mía, no perder tu tiempo con ese lugar. Luego comenzó a presumir sobre su carrera, pero algo no cuadraba. Me había dicho previamente que estaba en ventas,
pero ahora decía que estaba en contabilidad. Me quedé en silencio, ya que presentía que podría causar problemas mencionarlo. Pero mi padre, en su estado de ebriedad, habló, preguntando, ¿tu departamento ha cambiado recientemente? Estabas en ventas la última vez que nos vimos, ¿verdad? ¿Fue una transferencia urgente? ¿No te fue bien en ventas? Jack se mostró confundido y admitió, sí, cambié de departamento. Ventas no era para mí, me pasé a contabilidad. Mi padre, con voz calmada, señaló que la empresa de Jack había sido adquirida recientemente por una corporación extranjera y que su departamento de contabilidad había sido subcontratado al extranjero. Esta información provocó risas en el grupo. Jack, avergonzado y arrepentido, murmuró, creo que me voy a casa, y salió de la habitación derrotado. Los demás a nuestro alrededor tranquilizaron a mi padre, diciendo que el comportamiento de Jack no era nada nuevo y que siempre había sido así. Me sentí orgulloso de ver cómo la honestidad de mi padre era elogiada en lugar de ridiculizada. Aunque estaba borracho, había logrado manejar una situación que a otros les habría parecido incómoda. Ha pasado medio año desde entonces, y todavía me encuentro luchando con la decisión de tomar el control de la empresa de mi padre. Cada día, me siento más inseguro sobre qué hacer. Un día, mientras descansaba en casa, sonó el timbre. Como mi madre no estaba, fui a abrir la puerta. Sí, ¿en qué puedo ayudarte?, pregunté. El oficial en la puerta parecía sorprendido y preguntó, ¿eres James? Respondí, sí. Explicó que había un incidente relacionado con un robo de bolso y que necesitaban hacerle algunas preguntas a mi padre. ¿Robo de bolso? ¿Mi padre?, pregunté, desconcertado. Sí, se sospecha que tu padre está involucrado en un robo de bolso. ¿Está en casa?, preguntó el oficial. Sí, está aquí. ¿Te gustaría hablar con él? Invité al oficial a entrar, quien parecía algo desconcertado por mi tono. Después de una breve pausa, respondió, me gustaría hablar con él. Lo guié hacia la habitación, donde le dije, mi padre está aquí. La habitación contenía un altar budista junto con una foto de mi padre, y le expliqué al oficial que mi padre había fallecido trágicamente en un accidente de tráfico. El oficial quedó sin palabras por un momento, claramente impactado por la noticia. Murmuró una disculpa, lo siento mucho por tu pérdida. Le pregunté quién había acusado a mi padre de robar un bolso, pero me dijo que no podía compartir esa información, ya que era confidencial. Después de unas disculpas más, el oficial se fue. Unos días después, mientras trabajaba en la fábrica de mi padre, tratando de llenar el vacío dejado por su ausencia, Jack irrumpió. Llévame con tu padre, gritó, su voz sobresaliendo por encima del ruido de las máquinas de la fábrica. Devuélveme lo que robó. Los trabajadores, sorprendidos por la intrusión ruidosa, se detuvieron en lo que estaban haciendo. Yo estaba igual de sorprendido que ellos. Me acerqué a Jack y le dije, mi padre no está aquí. Jack se negó a retroceder. Entonces llámalo aquí, él me robó algo. Uno de los empleados susurró, ¿robo de bolso? Está hablando de nuestro presidente. Pero Jack no se movía. Cruzó los brazos y siguió exigiendo, ¿dónde está? Respondí con calma, mi padre no habría robado un bolso. ¿Estás seguro de que no te estás equivocando? Jack insistió, no, fue definitivamente tu padre. Debió haber estado celoso de que yo trabajara para una gran empresa, así que agarró mi bolso. Por suerte no llevaba mi cartera, pero aún es imperdonable que haya tomado algo. La policía no ayudó, así que vine aquí a confrontarlo directamente. Le pregunté cuándo supuestamente había sucedido esto, y Jack respondió con confianza, hace unas 2 semanas. Los trabajadores a nuestro alrededor parecían confundidos, susurrando entre ellos. Lo presioné más, y su temperamento estalló. ¿Por qué sigues preguntándome? Te dije que hace 2 semanas. Vine hasta esta maloliente fábrica solo para esto. Déjame hablar con tu padre. Podía sentir cómo se me apretaba el pecho de rabia. No solo estaba Jack insultando la fábrica y a los trabajadores de mi padre, sino que estaba acusando a un hombre que llevaba un mes muerto de algo que claramente no había hecho. Le dije a Jack, mi padre murió hace un mes en un accidente de auto. ¿Cómo podría haber robado de ti? Tal vez ni siquiera hubo un robo de bolso. Jack se quedó atónito. Murmuró, claramente sorprendido. Continué, ¿cómo podría mi padre robar un bolso si está muerto desde hace un mes? Tal vez no haya verdad en tu historia en absoluto. Sabía que Jack estaba mintiendo. En la reciente reunión, había aprendido que siempre había sido un mentiroso, incluso en la escuela. También resultó que Jack había estado celoso de mi padre desde su juventud, porque la chica que le gustaba había elegido a mi padre sobre él. Su envidia había crecido durante años, y ahora estaba tratando de arruinar el nombre de mi padre.
No pude perdonarle a Jack haber hecho una acusación tan falsa contra mi padre, especialmente después de su muerte. Mientras Jack seguía gritando, alguien desde el piso de la fábrica gritó en respuesta: nuestro presidente no haría algo así. Es un hombre serio que siempre piensa en el personal. Claro, siempre estamos cortos de personal, pero eso es porque él nos enseña sus habilidades y fomenta la independencia. Él era alguien que se preocupaba por los trabajadores, no por las ganancias. Más voces se unieron, elogiando el carácter de mi padre, y sentí un nudo en la garganta. Me di cuenta de lo equivocado que había estado al sentir vergüenza por el trabajo de mi padre. Era un hombre que había ganado el respeto y el cariño de sus empleados, y aunque estuviera muerto, ellos seguían defendiéndolo. La cara de Jack se puso roja de vergüenza mientras los trabajadores defendían a mi padre. Le di el golpe final: estás tratando de incriminar a mi padre con mentiras. Voy a reportar esto a la policía. Furioso, Jack salió disparado de la fábrica, y yo cumplí con mi promesa. Reporté la falsa acusación a la policía, y gracias a una grabación del incidente hecha por uno de los empleados, la policía pudo actuar rápidamente. La mentira de Jack terminó siendo su propia perdición, y fue arrestado y encarcelado por un tiempo. Fue un alivio verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Unos días después, una mujer que decía ser la esposa de Jack vino a nuestra casa, trayendo una caja de regalo como disculpa. Confirmó que Jack había incriminado a mi padre porque lo habían despedido de su trabajo y no podía encontrar otro. Obsesionado con mantener su estatus de élite, había mentido sobre su carrera, y cuando se emborrachó, sus mentiras se volvieron inconsistentes y fueron expuestas. Su resentimiento hacia mi padre se había acumulado durante los años, y fue entonces cuando decidió hacer acusaciones falsas. Me sentí asqueado por sus pequeños motivos, y la esposa de Jack reveló que planeaba divorciarse de él. Jack no tenía hijos, así que incluso si salía de la cárcel, nadie lo estaría esperando. Después de graduarme de la universidad, decidí tomar las riendas de la empresa de mi padre. El fallecimiento de mi padre dejó el negocio en manos inciertas, y sentí la responsabilidad de asegurar su futuro. Más que eso, no podía olvidar las voces de los trabajadores de la fábrica que defendieron a mi padre cuando Jack intentó derribarlo. Quería ser el tipo de presidente que mi padre había sido, un líder que fuera amado y respetado por sus empleados. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. Ahora, estudiando administración de empresas, podría manejar los aspectos gerenciales que mi padre había luchado por controlar, pero también sabía que necesitaba aprender de los trabajadores las habilidades técnicas que mi padre les había transmitido. Ellos estaban más que dispuestos a enseñarme, compartiendo historias sobre la ética de trabajo y el liderazgo de mi padre. Cada lección me ayudó a entender lo grande que había sido mi padre. Mientras trabajaba, cubierto de manchas de aceite como mi padre antes que yo, hablaba con su retrato. Solía avergonzarme de esta suciedad, pero ahora la veo como prueba del arduo trabajo que pusiste cada día. Haré todo lo posible por seguir tus pasos y hacer realidad tu sueño de expandir la fábrica. Sentí como si mi padre estuviera sonriéndome desde el cielo. Ya había tomado una decisión: iba a trabajar duro y ser el tipo de presidente que él siempre soñó, un líder que construiría sobre su legado. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Manténganse sorprendidos.